Agradecemos a la profesora Cristina su presentación. A continuación, escucharemos al doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba con su conferencia La historia clínica desde la perspectiva del cuento literario. El doctor Velázquez es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es administrador de servicios de salud y especialista en epidemiología. Actualmente se desempeña como jefe de apoyo asistencial en la Clínica Medellín y como instructor en la Organización Internacional de Gestión del Conocimiento Salamandra. Es asesor freelance en procesos de acreditación y habilitación de servicios de salud. Ha sido participante en talleres de literatura con los escritores José Guillermo Ángel, Universidad Pontificia Bolivariana, y Luis Fernando Macías Zuluaga, Cooperativa Médica de Antioquia, Comedal, Taller Relata. Es integrante de la Red Mundial de Escritores en Español, wikipedista desde hace varios años, autor de un blog dedicado al conocimiento, el arte y el humor, el blog de los lagartijos. Ha obtenido algunos premios literarios en la modalidad de cuento. Sus publicaciones: Anécdotas de un médico desmemoriado, La monja sin cabeza y otros cuentos, y La fuga del paciente y otros cuentos. Actualmente se encuentra en edición otro libro de cuentos. Doctor Velázquez. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos la asistencia y al comité organizador por haberme traído a contarles un cuento. Este cuento empieza en este pequeño punto azul, donde hace más o menos 1400 millones de años, en este planeta, empezó un milagro maravilloso que fue la vida. La vida consistió en un montón de células que empezaron a reproducirse, a repartir su material genético para propender la especie, para continuar la especie. Esa especie, esas células se dieron cuenta que si el medio era adverso, tenían que cambiar rápidamente. Entonces la naturaleza inventó una cosa que favoreció a la revista Playboy, inventó el sexo. Dos individuos diferentes de la misma especie creaban un tercer individuo con características diferentes y eso lo hacía mucho más fácil de mantenerse en el medio. Y aparecieron un montón de animales, un montón de seres vivos que no solamente transmitían su material genético, sino que también eran capaces de transmitir sus vivencias personales, eran capaces de hablar por medio de movimientos, por medio de gestos, por medio de aullidos, por medio de olores, y les contaban a los otros miembros de su especie qué era lo que estaba pasando en el medio externo. Hubo unas especies que lograron incluso tener lenguaje propio, y se sabe en este momento que hay animales que son capaces con ciertos sonidos de identificar ciertos conceptos. Esto es interesante porque yo les voy a poner un reto. ¿Quién de ustedes tiene mascotas en su casa? Mucha gente. Imagínense que esas mascotas tuvieran una característica como este animal: poder contar su historia. Apareció el Homo sapiens, según la Irene Tralgo, junto con la aparición del Homo sapiens apareció el lenguaje, y en el lenguaje podían contar lo que les había pasado en el día, dónde había comida. Ojo hijo, no se coma eso, que eso da diarrea. Ve, ahí viene aquel, mucho cuidado que ese es muy peleador. Pero no solamente eran capaces de contar lo que les pasaba en el día a día, sino que también eran capaces de contar lo que le pasó a mi abuelo. Y mi bisabuelo decía, y dicen que hace 20 años, hace 30, hace 100 años pasaba esto. Los que tienen mascotas, quiero que piensen cómo sería el mundo si sus mascotas fueran capaces de contarse entre ellas cuando fueron domesticadas. Cambiaría completamente el poder de nosotros sobre la tierra. Ningún animal es capaz de contar historias, como lo decía el doctor Pressman, como los hombres. Aprendimos a contar historias y aprendimos a contarlas de muchas formas. Aprendimos a contar incluso quién había sido el primer ser humano, y aprendimos a contar quién había creado el mundo, cómo son los dioses. Y no solamente aquí, allá en Europa, nosotros tenemos a Bochica y a Bachué. Tenemos historias que contamos de cómo se inventó el mundo. Los animales no son capaces de hacer eso, no son capaces de contar estas historias. Pero esas historias había que contarlas bien. Y cuando yo cuento una historia, corro el riesgo de que esa historia se pierda en el tiempo o se distorsione.
Y por eso tenemos epígrafes de 3600 años antes de Cristo, donde se cuenta la historia de Gilgamesh, donde se cuenta la historia de Enkidu, donde se cuenta la historia del primer diluvio universal, y se escribieron en estas tablillas. Y también tuvimos la posibilidad de contar historias en verso, con los poemas de Homero. Él los sacaba en endecasílabos, porque cuando yo cuento una historia en prosa, y ustedes la deben repetir, esa historia se puede distorsionar, pero si la escribo en verso, existe muy poca probabilidad de que la historia se pierda, y eso lo tenemos hasta nuestros tiempos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cada vez que nosotros hacemos ese rito, estamos fortaleciendo la tradición oral, y eso fue una de las maravillas que tenemos, que nos ha llegado hasta nuestro tiempo. Somos una especie que somos felices contando historias, somos una especie contadora de historias, contamos cuentos, y esos cuentos son desde niños. Papi, cuénteme un cuento, y todos ustedes con seguridad saben contar las historias de Caperucita, de Pinocho, de Blancanieves, del traje del emperador, y son capaces de repetir esa historia. Nos entrenamos toda la vida para escuchar historias y para repetirlas, pero pasa un problema. Cuando tenemos que escuchar la historia del paciente, cuando tenemos que repetir la historia del paciente, ahí fallamos, y es que no nos hemos entrenado en repetir esas historias. Las primeras historias clínicas que hubo datan del año 2600 antes de Cristo, en estos papiros, donde se contaban historias de trauma. No se hablaba de enfermedad, porque la enfermedad venía de los dioses, pero después Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, empezó a analizar la enfermedad y dijo: venga, la enfermedad no es cuestión de dioses, es cuestión terrenal. Y él sacó 42 historias donde hacía lo que decía el doctor Pressman, la biografía. Venga, usted quién es, qué puesto ocupa en su casa, a qué se dedica, qué síntomas tienen, el patema, cuál es la semiología, qué es lo que el médico encuentra. Y él llegó a una conclusión: o las enfermedades se limpian, catarsis, o se muere, tanatos. Pero él no solamente hacía eso, sino que empezó a analizarlo de una forma especial. Venga, ¿qué es lo normal? Lo normal es orinar claro, perfecto. Usted está orinando rojo, ahí hay una diferencia con la naturaleza. Y esas fueron las primeras historias clínicas. La historia de Hipócrates se siguió por muchos años. Los médicos leían, revisaban con base en lo que Hipócrates había dicho que era lo normal y comparaban. Mientras que por otro lado había cirujanos barberos que sangraban los pacientes sin analizar mucho la enfermedad. Todavía hasta nuestro tiempo, los recipientes en los cuales se vertía la sangre y la sangre chorreando sigue hasta nuestro tiempo. Después llegó Sydenham, el Hipócrates inglés. Este señor dijo: no, venga, vamos a hacer un seguimiento de los pacientes, vamos a analizar su historia, cuál es la evolución natural de su enfermedad, y vamos a compararlo con los hallazgos anatómicos. Fueron las primeras historias clínicas como tales. Después llegó Florence Nightingale, le decían la dama de la noche, siempre andaba con una lamparita, parecía la lámpara de Aladino por la noche revisando a su gente. Eso posiblemente por eso es que algunas tienen su genio. Y esta señora empezó también a escribir historias clínicas. Dijo: venga, los médicos no son los únicos que escriben historias, las enfermeras también. Y empezó a desarrollarse la historia clínica como tal. Empezó la clasificación internacional de enfermedades. Aparecieron políticos que dijeron: venga, tenemos que estandarizar la salud, vamos a darle salud mundial, salud a cargo del Estado. Este señor Bismarck en Alemania lo intentó hacer en 1900, pero se le atravesó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no fue hasta la posguerra que Gran Bretaña dijo: venga, vamos a ofrecer salud a cargo del Estado. Eso implicaba tener historias clínicas muy bien definidas. En Colombia, apenas con la ley 23 del 81, la historia clínica se volvió obligatoria y aparecieron decretos reglamentarios que definían cómo debía ser una historia clínica. Hasta aquí les cuento la parte de la historia clínica. Vamos a ver por qué en tanto tiempo fueron cambiando las formas como se escribía la historia clínica y hemos perdido la capacidad de contar esa historia. Un cuento es muy parecido a una historia clínica. Los cuentos, según los teóricos de la literatura, Anderson Invert, Dr. Zavala, un montón de académicos,
Dicen que un cuento es un personaje, persona, animal o cosa, que le pasa algo, una acción o un suceso y sale transformado. Y dentro de la estructura establece que hay un principio, hay un inicio, hay un nudo, problema o conflicto y hay un desenlace. Nuestra historia clínica se basa en eso. Yo voy a empezar a desglosar cada uno de estos punticos de la historia clínica. Vamos a empezar con el autor. El autor en un cuento o en una historia clínica es el que nutre de datos, es el que consigue los datos de esa historia. En griego, la palabra historia quiere decir investigación. Una historia clínica no es solamente lo que nosotros escribimos, es la investigación que hacemos acerca de esos datos de salud del paciente. Y tenemos varias fuentes, el paciente, el médico u otros. Pero también tenemos un narrador. El narrador en un cuento es el que cuenta la historia. En los cuentos infantiles generalmente es un narrador en tercera persona. Caperucita y el lobo feroz, y allá a ellos dos les pasa algo. El narrador no se mete. Pero también tenemos narradores que son protagonistas. Vamos a verlo. Por ejemplo, cuando el paciente dice tengo fiebre y malestar, el narrador es el paciente y es un narrador en primera persona. Pero también puedo tener un narrador en primera persona que es un médico protagonista. Voy a leerles el fragmento de la historia clínica de Simón Bolívar hecha por el doctor Próspero Reverén y dice así: y habiendo venido a tierra en silla de brazos por no poder caminar, le encontré en el siguiente estado: cuerpo muy flaco y extenuado, el semblante adolorido y una inquietud de ánimo constante. Miren que el médico se mete en la historia. Yo le encontré, y me metí en la historia. Cuando cada uno de ustedes escribe, le hago una sutura, le hago un drenaje, estoy metiéndome como protagonista en la historia, estoy siendo un narrador protagonista. También puede ser que el protagonista, que el narrador sea en tercera persona, y ahí yo dejo de ser un narrador protagonista a un narrador testigo. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene malestar, lo van a llevar a cirugía. No es que yo lo voy a llevar, lo van a llevar. Es la forma como narramos y ahí paso a ser un testigo. Y a veces ese testigo lo conoce todo. El paciente tiene un cáncer, el paciente no sabe, posiblemente se va a morir y el médico empieza a contar en tercera persona qué es lo que pasa con ese paciente. Existen en todo cuento unos personajes principales y secundarios. En teoría, la historia clínica se trata de un cuento contado con un personaje principal que es el paciente. El paciente tiene dolor, el paciente tiene vómito, pero también podemos encontrar que a veces ponemos como protagonista al órgano o a la enfermedad. El abdomen está blando, el abdomen ya ha mejorado, no tiene peristaltismo. Venga, ¿y cómo está el paciente? El abdomen no le da miedo, el abdomen no tiene familia. Y a veces perdemos de lado, por la forma como lo escribimos, perdemos de lado el paciente. Ponemos al dolor, ponemos al órgano o la enfermedad como protagonista de la historia. No, señores, el protagonista es el paciente. Y ese paciente está rodeado de otros personajes secundarios. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los contactos? ¿Quién tenía tuberculosis antes de que el paciente fuera contagiado de tuberculosis? Y a veces se nos olvida eso. La trama, otro componente del cuento. La trama es lo que le ocurre al paciente o lo que le ocurre al personaje de un cuento. Y en la trama tenemos que tener en cuenta que si bien en el cuento literario tenemos la costumbre de que nos cuentan desde el principio, había una vez una niña que vivía en el bosque, había una vez un rey que tenía una hija y nos llevan de A, nos pasan por B, llegamos a C. En el cuento literario actual a veces empezamos en la mitad. En las películas a veces uno empieza con el personaje en la mitad y tiene que ir por un proceso de prolepsis y analepsis a retroceder o adelantar en el tiempo. Nosotros los médicos somos de malas, siempre nos toca arrancar por el nudo. Me llega a mí el paciente con esta deformidad y yo tengo que irme para el inicio. ¿Cómo le empezó? ¿Cuándo le empezó? ¿Cómo fue eso? ¿Fue hace 20 años o fue hace 10 minutos? Y yo con esos datos tengo que desenredar ese nudo para ofrecer el mejor desenlace posible. O una férula, o un tutor externo, o una amputación. Igual que si llegara la señora con el niño enfermo, con fiebre, malestar,
yo tengo que definir cuál fue el inicio, cómo le empezó, cuándo le empezó, qué le pasa a ese niño, tiene todas las vacunas, y tengo que entender muy bien ese nudo para poder dar un desenlace que ya sea un manejo ambulatorio, o manejo hospitalario básico, o una unidad de cuidados intensivos. Y aquí importa mucho porque todos los cuentos son diferentes. Cada paciente que nos cuenta un cuento nos está contando una historia completamente distinta. A mí me cuentan que hay una niña en el bosque comiendo una manzana y súbitamente cae al suelo. Tengo que irme, pero es que es la hija de un rey y la madrastra la quiere matar. Entonces ese cuento lo tengo que terminar con un príncipe feliz. Pero puedo tener una niña que está comiendo en el bosque, cae al suelo y es una actriz que está ensayando para una obra de teatro. Le tengo que dar un desenlace diferente, un Oscar. Puedo también tener una niña que está en el bosque, cae al suelo y es una niña alérgica a las pomáceas. El desenlace para este caso es mantener un cirujano que vaya de bosque a bosque haciendo traqueostomías. Entonces miren que es diferente el cuento. Cada paciente tiene un cuento diferente. El ambiente que rodea a este paciente también es distinto. No es lo mismo yo estar en un sitio donde tengo todos los recursos a estar en la selva. Y eso se aplica para todo nivel. Y no se nos olvide la otra parte importante del cuento. Si voy a contar un cuento infantil, tengo que hacer ese lenguaje infantil apto para los niños. En el cuento que yo cuento con mi historia clínica, tengo que tener en cuenta que lo puede leer un médico, una enfermera, una bacterióloga, un auditor, un paciente, un abogado o un juez. Entonces tengo que saber escribir ese cuento. Y por eso tengo que entrenarme en saber escribir. Esto es una historia real. El día de hoy, en calidad de peatón, es atropellada por un vehículo con traumatismo en cadera. Lo único que se me ocurrió a mí era que había sido atropellada por un caballo cojo. El paciente con traumatismo en cadera no es diferente a un vehículo con traumatismo en cadera. Tenemos que saber escribir. Una enfermera escribió esto: encuentro paciente con en silla estable. Siquiera no tienen sillas estables en esa institución. Hay que tener en cuenta las normas básicas del lenguaje para poder escribir una historia clínica bien escrita. La ortografía, ahorita lo mencionaban, la ortografía es importante, no tanto en esta palabra verbal, sino en esta. No es lo mismo un segador el que le vuelve ciego al otro a un segador el que recoge la mies. La ortografía es importante en una historia clínica. El buen lenguaje. Dolor precordial que lo despertó mientras estaba durmiendo. Por favor, explíqueme si lo pueden despertar de otra forma. Paciente, se sigue pendiente de la radiografía porque no se la han tomado. Pues hombre, es claro. Y a veces, y esto lo vemos todos los días. Un neumólogo me entregó esta historia. Doctor, me hace favor y me explica qué es NINE. Me dijo, no es NINE, es NINE. Neumonía intersticial no específica. Imagínense, las siglas se prestan para problemas. Hace poco, una secretaria del piso estaba preocupada porque tenía que conseguirle un sacerdote porque el paciente tenía un deterioro marcado de la fe. Fracción de eyección. Imagínense que yo les pongo a ustedes un cuento donde les digo que la aparición súbita del LF complicó los planes de CR. La aparición súbita del lobo feroz complicó los planes de Caperucita Roja. Es decir, si yo quiero contar un cuento y quiero participar en el final, tengo que saberlo entender primero y saberlo escribir. Por último, no se nos olvide aprender a escuchar al paciente. Es importante meterse en su historia. Así como yo disfrutaba viendo, cuénteme Caperucita Roja, yo también necesito, venga, señor, cuénteme cómo es su historia y yo me meto con el paciente. Aprovecho, tengo empatía con él. Hay que aprender a anticipar los desenlaces, investigar muy bien el inicio, desenredar muy bien el nudo para ofrecer el mejor desenlace posible, para que algún día podamos ser autores, narradores y protagonistas en ese bello cuento que es la vida. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Velázquez su conferencia. A continuación, los invitamos al hall de este auditorio para un café
y les agradecemos tener presente que las conferencias van a empezar puntuales. Estamos un poquitico corriditos del tiempo, pero vamos a retomar a las 10:30 en punto, por favor. Y recuerden, con el sticker pueden reclamar el refrigerio afuera. Muchas gracias.